días en los medios de comunicación todo el mundo está hablando y siempre nos preguntamos, bueno, ¿y cómo hacemos para digerir esto de la inteligencia artificial y el uso sobre todo práctico en nuestras empresas, ¿verdad? Ustedes tienen mucha experiencia en esto y nos parece sumamente importante poder hablarlo. Creo que, y para arrancar más, me parece que desde que comenzó a salir lo de la inteligencia artificial, al principio todo el mundo como que tenía miedo y ahora como que ese miedo de a poco se va disipando y los vamos viendo como una oportunidad, más que como miedo de que nos va a quitar el empleo y un montón de cosas que se dijo en un inicio, ¿verdad? Incluso yo podría comentar, en 5 días nosotros también utilizamos inteligencia artificial y les cuento una pequeña experiencia. Cuando el Banco Central actualiza su boletín financiero, automáticamente nuestro sistema capta esos datos, calcula los ratios de todos los bancos y automáticamente eso ya se va a Twitter o a las redes sociales como una placa donde te dan los resultados banco por banco. Eso no lo hacen los periodistas, lo hace un robot, ¿verdad? Que es parte como en los medios de comunicación también estamos usando, ¿verdad? Y eso también viene ligado a que, bueno, los bancos están muy interesados en que nosotros demos a conocer y vimos una oportunidad, ¿verdad? En los diferentes espacios donde ustedes trabajan, y ahí les quiero preguntar, ¿por dónde viene, y arranco contigo, Walter, tenemos ahí el micrófono, sí, ¿por dónde vienen las herramientas más innovadoras y por dónde viene el uso práctico de la inteligencia artificial que están viendo ustedes? Bien, bueno, buenos días a todos, muchas gracias por organizar el evento de 5 días y un honor ser parte. Y depende la respuesta, desde mi perspectiva, porque es también la perspectiva de cada empresa, de cada persona, es transversal a todas las industrias, es transversal a todo tipo de aplicaciones. Entonces, viene por todo y es juego ahí con la imagen, con el robot y demás, es una cuestión de elevarnos en lo que es ser más bien superhumanos a través de lo que es la guía, en este caso aplicada a múltiples metodologías. Hablaban también hace un rato de la computación cuántica y lo que se va a venir, entonces es más bien ahora poner el foco en el hemisferio derecho, el creativo, y a partir de ahí cada uno en su expertise. Nosotros lo vemos de manera práctica en las áreas de atención al cliente principalmente, y es una transformación inminente que ya está sucediendo, que no era lo mismo, como decías, hace, no sé, un tiempo. El miedo se va transmutando por empoderamiento y es una cuestión de que te acerques también a la tecnología. Y sí, hay áreas que realmente se van a transformar, como lo es la atención al cliente, ya se están transformando. Es adaptarnos nosotros a lo que está viniendo y a partir de ahí lo podemos ver. Antes hablaban del guaraní, nosotros desarrollamos guaraní, Yopará, responde ya de esa manera, involucra audios, textos, está avanzando la tecnología con clones, con avatar, con llamadas, con videollamadas muy pronto, está en beta de que se meta y ya hay videos en la página OpenAI que te muestra como un tutor de profesor de IA generativa, se mete en tu tablet, ve lo que estás haciendo y te va ayudando constantemente, o sea, la evolución es muy fuerte. Entonces, cada uno aplicarlo sí de manera práctica y que sea humanizado, que no sea, ya venimos en la atención al cliente con chatbots tradicionales que terminan siendo contraproducentes en la experiencia, de que no te entiende, y eso como que dejó la vara un poco lastimada en ese sentido, y una guía generativa tenemos la oportunidad de transformar eso. Para eso hablaban antes de los procesos, es sumamente importante los procesos y la cultura conversacional también de cada empresa. Eso sería un resumen. Mira, hoy ya hemos hablado, empresas de consumo masivo, ahora comentaste un poco lo de la atención al cliente, hablamos del sector primario también, la medicina, las cooperativas. Realmente esto es transversal a todos los medios de comunicación, que dábamos también nosotros el ejemplo de cómo lo estamos usando. Y ahí te pregunto, y quiero ir contigo, Rolando, en las decisiones estratégicas de las empresas, el uso de esta tecnología y cómo ustedes recomendarían pensar, o sea, algunos que están terminando su proceso de presupuesto para el año que viene, en tener también recursos para implementar esta tecnología y de qué manera hacer entender que esto en realidad no es un gasto, sino una inversión. No es fácil. Bueno, gracias por la invitación primero. No es fácil porque vos no podés decir nomás, bien, esto vamos a usar. Tenés que saber dónde va a usar. Si no tenés datos,
¿qué es lo que puede hacer? O sea, imagínate que vos tenés una empresa que tenés tu base de clientes, tiene nombre, apellido y a lo mejor la cédula. Va a poder quitar algún tipo de información que los jóvenes pueden consumir. Si no tenés calidad de datos, no hay nada que hacer. Entonces, es distinto, o sea, tenés que focalizarse en qué tipo de empresa sos, qué datos tenés y qué puedes quitarle a eso. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, si vos sos si tenés que tener muchos clientes, entonces tiene sentido tener un call center con un chatbot o un sistema automatizado, ¿verdad? Pero otra vez, en algún momento vas a tener que responder preguntas que tienen que ver con tu negocio. Y si no tenés escrito eso, entonces el chatbot va a alucinar y va a decir cualquier cosa. Cuando vos le preguntes en qué horario puedo visitarte, y te va a decir cualquier cosa. Tenés que tener escrito todo eso. Entonces, no es que porque está ahí vos ya tenés resuelto tu problema. Tenés que saber en qué negocio estás y en qué te puede ayudar. Y a lo mejor es en cosas pequeñas nomás, por ejemplo, y en cosas concretas. No sé, de repente tenés que, por ejemplo, clasificar clientes o clasificar facturas, como contaba una empresa que hacía. Para clasificar, recibía muchas facturas y tenía que clasificar si eran de uno tipo u otro. Entonces, lo que hicieron fue entrenar un pequeño algoritmo para saber si era una factura de ANDE o de luz, de luz, de agua, de telefonía celular, etcétera. Y entonces con eso ya tenían manejado cierta cosa. No era la NASA, pero ya te servía un proceso. Lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, de esa lectura inicial, otra vez, no te soluciona gran cosa, pero te va poniendo la... Ahora, para terminar nomás, a mí me da miedo. Hoy es una herramienta, hoy es el chiquitito ahí que vos les ves haciéndome calculitos, pero espera un rato, ¿verdad? Lo que contó él es ya simplemente está al lado tuyo. O sea, yo, el gerente general de Anthropic, el que hace Claude, prevé que antes de 2020-30 tengamos una inteligencia artificial que sea por lo menos igual a un humano. Y él dice, si es igual a un humano todo bien, pero cuando es 200, o sea, 2 veces más que un humano, no sé qué va a pasar. Entonces, hoy siempre discuto con mis amigos, ellos dicen, sí, pero mira cómo se equivoca, mira cómo sí, está bien, hoy se equivoca. Hace 2 años no sabía no decía nada. Entonces, esto es un bebé que va creciendo, solo que no crece nomás como un bebé que le tarda 12, 15, 20 años para hacer más o menos. Para tener un PhD necesitas 24 años desde que naciste, 25, 22. Para hacer un postdoctorado necesitas 30 años. Esta máquina va a ser, o sea, los sistemas de inteligencia artificial, los mejores del mundo, van a ser doctores en esta década. No doctores. Sí, claro, entendemos, claro. Y ahí quiero preguntarle también a Farah, ¿y cómo encontramos ese equilibrio de lo que acabamos de escuchar? Porque también ahora se plantea mucho esto de deshumanizar, o hasta qué punto deshumanizar también conviene o no, ¿verdad?, en los procesos que tenemos con nuestros clientes, ¿verdad? Y cómo encontrarle un equilibrio de que realmente la inteligencia artificial nos genere la productividad que estamos buscando, nos genere los resultados, la data que estamos buscando, pero no termine deshumanizando el trato con el cliente, que también es muy importante, digamos, como para la fidelización con nuestra marca y todo eso. ¿Cómo consideras que puede ser un buen equilibrio de eso? Yo creo que, bueno, antes que nada, gracias 5 días por la invitación, por estar, a los compañeros acá. Realmente la parte humanizar, ¿verdad? Creo que Vero comentó un poco la parte del proceso, es por dónde empieza, por el humano. O sea, yo le aseguro que Rolando, Willy o yo de repente decimos, che, ¿dónde puede haber otro que nos puede ayudar con esta parte? Y hoy en día no hay mucho. Entonces, pasa algo que, como estaba diciendo Vero, es tener ese proceso. ¿Cómo ayudamos a que el humano vaya entendiendo hoy dónde estamos parados? Hoy estaba mencionando Jorge y estaba mencionando el ministro, estamos cambiando, o sea, cambió a una 4ª revolución industrial. Entonces, ¿dónde conseguimos el nuevo vapor? ¿Dónde conseguimos esa gente que le va a meter leña al fuego al vapor? Entonces, por un lado, es mantener esa parte humana súper capacitada hoy en día, tratar de mejorar, hoy en día pasa por ahí. Y la parte humanizada es, que igual estaba diciendo, Rolando, ¿cómo hacemos a que figure más humanizado todo sin sacarle al humano también de lado? Entonces, ahí pasa donde un chatbot puede ser lo más humano posible y la persona que estaba respondiendo del otro lado pasa a hacer otra acción
más humana y más emotiva para el cliente también, que pueda dedicarse un poco más también al mimo del cliente, le decimos de repente, ¿verdad? Y decir, bueno, ok, que estas ciertas tareas tediosas pasen por otro lado y que la parte humana se siga quedando mucho en la parte analítica. Sí va a pasar lo que dijo Rolando, está en la parte de donde viene AGI, ¿sí? Que es la parte donde decís, ok, vas a empezar a pensar algo mucho más fuerte, y si ahí los humanos en cierta forma tienen un cierto riesgo, pero siempre vas a necesitar el humano a quien está armando algo por detrás. Cada empresa, voy a volver otra vez a Wall-E. Me hace acordar a la película, una película que también hablaba mucho del futuro, ¿verdad? ¿O qué recomendación darías a las empresas para dar los primeros pasos, ¿verdad? Aquellas que todavía no la han utilizado o que la están usando de manera muy incipiente a esta tecnología, y a ir encontrando eso que decía también, un poco afuera el equilibrio para que nuestra empresa no pierda la esencia de lo que le hizo crecer y lo hizo posicionarse en el mercado, pero sí tampoco no quedarse atrás y que después la competencia venga y utilice antes que vos o implemente antes que vos y termine ganándote cuota de mercado. ¿Cómo recomendarías, Wally? Bueno, en primer lugar, el miedo es una energía que transmutada se va al empoderamiento. O sea, es esa misma energía que algo que nos da miedo nos empieza a dar coraje, valentía, empoderamiento. Entonces, lo primero yo creo que es una cuestión de conciencia, por un desconocimiento de la herramienta nos da miedo porque es algo nuevo. Entonces, ese equilibrio de primero transmitir que es una herramienta que viene a acompañarnos en el día a día. Siempre también digo, la evolución de herramientas, hoy es totalmente natural una calculadora, y en su momento también no era aceptada. Cuando estuvo los caballos y pasamos a los autos tampoco hubo huelgas. Entonces, en definitiva, es evolucionar. Primero entender que viene para acompañarnos. Y vuelvo a lo mismo de antes de la adaptación, porque claramente es un cambio, es un nuevo paradigma de algo que vamos a vivir, y hay una resistencia al cambio. Cuando vemos que nosotros vamos a seguir estando, sí, en una forma de evolución, porque vamos más a, como decía Fara, a lo humano, a la parte de conectarnos más con esas tareas que quizás estaban hasta mal vistas, la parte creativa, la parte de vínculos humanos a otro nivel. Entonces creo que es importante eso, entender cuál es nuestro rol, que ahora por ejemplo estamos todos sintiendo emociones y vinculándonos, y esto nos hace mucho más humanos que tener que estar respondiendo siempre las mismas cosas. O sea, está muy la sociedad, mi perspectiva, muy desarrollada la parte analítica de todos, y quizás no estaba tan desarrollada la parte creativa y a nivel vínculos. Entonces es transformar todo eso, y a nivel práctico, para llevarlo a la práctica en una empresa, primero es identificar los procesos. Eso es sumamente importante. Todo lo que hacen, dependiendo de la empresa, si están identificados, si no identificarlos, a partir de ahí pulirlos, a partir de ahí entender cómo está mapeado todo, y eso involucra tanto la atención de tus clientes en distintas áreas, como también las actividades que realizan tus empleados, tus equipos, entender, bueno, de forma práctica qué haces en el día a día, y a partir de ahí recomendarte ciertas aplicaciones, ciertas tecnologías que semana a semana van cambiando y van mutando. Entonces la actualización y la pasión detrás de esto, de también de entender que es una transición fuerte, es como si salió el internet, o sea, es algo así de fuerte que viene a romper y a mostrar algo nuevo. Entonces el equilibrio yo creo que es a través del empoderamiento, de la confianza, y luego también estar parados en el presente, porque en definitiva la AGI y un montón de cuestiones tienen que ver ya con niveles más avanzados, y en definitiva, en vez de marearnos solamente con lo que va a pasar en el futuro, también ya concentrarnos en el presente, porque si no ya se vuelve muy abstracto y muy teórico todo, y lo importante es bajarlo a tierra, y seguramente tengamos otro nivel de conciencia en un futuro que hoy no tomaríamos esa decisión cuando nos metemos ahora y vamos entendiendo y nos equivocamos. Y eso creo que es también la responsabilidad de liderazgo de todos nosotros, de construir ese mañana estando ya más involucrados, porque si no están sesgadas esas, cuando no te metes, no te involucras, no lo usás de manera diaria y ves cómo te empodera y cómo te libera y cómo te da tiempo y cómo... Entonces sí, claramente va a haber una transformación, y después evaluaremos qué rol tenemos en la sociedad,
realidad, si esto viene a transformar y a automatizar y esos nuevos roles, y con confianza porque ya se abrió la caja de Pandora, ya está. Entonces, en definitiva, es como verlo positivo, negativo. Bueno, yo prefiero liderar positivamente y tomar acciones, no solamente en la teoría. Gracias, Wally. Y hace rato, Rolando, hablaste de dar, o sea, me pareció muy interesante lo que dijiste, pequeños pasos, ¿verdad? Dijiste lo de la cuestión de las facturas, puede ser un primer paso, pero eso también, te pregunto, Rolando, hay que, no sé si el término es el correcto, tipo calendarizar, decir, bueno, arranco con esto, pero quiero, no sé, el año que viene ya dar el siguiente paso para esto y ir avanzando como mirando a futuro y no quedarme con solo un pequeño proceso. No, claro, lo decía Wally, si vos tenés tus procesos mapeados, sabés cuáles son las cosas, los puntos de dolor que se dicen, ¿verdad? ¿Qué cosas vos podrías tener una mejora si automatizás? Porque hoy es trabajo humano, ¿verdad? Que podrías darle a una máquina, ¿verdad? Que en esencia es lo que pasó cuando empezaron las computadoras. Vos tenías un trabajo manual y le diste a la computadora y empezaron a hacer ese tipo de cosas más rápido. Entonces, si vos te das cuenta cuáles son aquellas tareas que te llevan mucho tiempo y que se pueden automatizar, entonces le dedicas, buscas las herramientas adecuadas o la empresa que te puede ayudar a hacer ese tipo de proceso. Pero no es que venís llamado a un tipo y decir, ¿sabes qué? Aprender ahí y ya soy inteligencia artificial ¿verdad? Tenés que ir paso a paso. Puede ser en paralelo también, porque pueden ser diferentes áreas de la empresa que requieran. Por ejemplo, puede ser atención al cliente, puede ser por otro lado la generación de documentos, puede ser la clasificación de documentos. O sea, son diferentes áreas donde vos ves que tenés esos problemas. Por ejemplo, si vos tenés si tu trabajo es elegir personas para un puesto y tenés muchos postulantes, no sé, una empresa que tiene mucha rotación, no sé, Vigi, me imagino, que tiene no sé cuántos locales, que tiene que contratar no sé cuántas cajeras, no sé cuántos repositorios, qué sé yo, y vienen muchos. Entonces, a lo mejor le podés dar una máquina que vaya clasificando ya los currículum y te dejan los mejorcitos para que después un humano diga este sí o este no, ¿verdad? Para no tener que evaluar todo. Ese es un ejemplo concreto, no digo que lo esté haciendo, pero es una cosa que podrían hacer, ¿verdad? Antes hacer eso sin las herramientas actuales era difícil porque no todos los formularios eran iguales, no todos los PDF, los Word eran todos distintos. Entonces, pero hoy con las herramientas que existen es posible que la máquina pueda medio mirar, la máquina, las herramientas de inteligencia artificial como que pueden extraer las etiquetas importantes de cada uno de esos y clasificar los documentos según lo que te parece. Otra vez, no es que vos agarrás y decís, contratás tu ChatGPT y le tirás un montón de documentos, decime cuál es. Hay que saber hacer eso. Y a veces uno no tiene la gente adecuada en la empresa y va a tener que buscar a alguien que le pueda ayudar en esos procesos. Y otra vez, no porque uno tenga el label de ahí en su empresa, sabe hacer todo. Porque a lo mejor sabe, ¿cómo se llama?, categorizar documentos, pero no puede clasificar imágenes. Porque es otro problema, tipo mapas o zonas de donde hay que regar y no regar, por ejemplo, si está en agricultura, o donde mover tus animales. O sea, cada uno tiene su especialización otra vez, ¿verdad? Gracias. Y ahí quería, para cerrar, también hacer una consulta. A ver, en algunos casos conviene tipo contratar un servicio de afuera, en otros casos conviene hacerlo nosotros dentro de la propia empresa, o una combinación de ambas cosas. ¿Cuáles son las recomendaciones que darían justamente como para avanzar en todo esto que estábamos hablando, de este proceso de ir adaptando estas tecnologías? En algunos casos capaz con nuestra propia gente vamos a poder desarrollar alguna solución, y en otros casos quizás podamos combinar con un servicio de una empresa externa o derivar todo este trabajo directamente a gente de afuera. ¿Cuál es la mejor práctica en ese sentido? A mi parecer, y por lo menos lo que estuve teniendo de experiencia, creo que he pasado por 20 capacitaciones en empresas también haciendo un poco de guía, aparte de tener nosotros nuestras propias soluciones. Creo que un mix es muy importante porque uno aparece en la parte donde decís zapatero a su zapato. O sea, si te vas a dedicar realmente a vender zapatos, ok, tu mundo no es tecnología, apoyate un poco más en un equipo que tenga más de tecnología, porque el mundo va hacia la tecnología como herramienta, ¿sí? Y por otro lado si yo empiezo a tener todo afuera,
¿cómo yo voy a saber cómo introducir cosas adentro mío que yo pueda tener o entender cómo funciona mi in-house? Entonces, yo creo que el mix de empezar a capacitar o de tener herramientas internas y entender cómo uno puede llegar a empezar a digitalizar, a moverse internamente, empezar a crecer, porque hoy Jorge estaba hablando un poco de que es algo que a mí me pasó en una conferencia en Samsung Latinoamérica, que te dice, ¿y vos cómo ves un país tercermundista, ¿verdad? En esa parte con la IA, y comparto un poco en eso. Si vos sos una empresa chica o que no se dedica a una cosa o a otra, vos decís, ¿por qué no puedo apoyarme un poco más en la IA sabiendo que no encuentro un personal indicado para eso? Y soy una empresa chica y digo, sí, ok, entonces en mi in-house tengo que tratar de conseguir ese conocimiento para que yo, empresa chica, puedo irme David contra Goliat. Y Goliat puede quedarse en el lugar, o si le pone Goliat a in-house, crece. Y si la parte Goliat quiere avanzar más rápido, tiene empresas externas que dicen, no, espera, quiero poner plata, potenciar y salir mucho más rápido para que nadie luego me alcance. Entonces, yo creo que el mix entre poder tener personas internas a que sepan de qué se trata, y creo que Rolando dijo algo muy, muy cierto, es el nicho. O sea, no es lo mismo decir, ok, tengo que generar imágenes para la parte de salud que generar también imágenes para la parte rural. Son dos negocios, son dos perspectivas diferentes. Entonces es diferente decir, ok, yo hago zapatos o yo hago jardinería. Es la misma cosa. Entonces, ¿en qué realmente? Y la IA está siendo transversal. Al ser transversal, decir, ¿a qué necesito? Entonces, bajo eso es empezar, sí, a leer, inclusive a abrir YouTube, Instagram, tipo ver qué hay, entender el nicho donde están y ahí decir, ok, esto es lo que yo voy necesitando. Ahora, ¿qué lo hago? ¿Interno o externo? Y ahí empiezo a preguntar, a tener un poco de confianza, a buscar gente por ahí como nosotros, a decir, che, preguntemos acá para ver por dónde va el camino y entender si lo que necesito está adentro o está afuera. Entonces un poco va por ahí mi respuesta, Samuel. Excelente. Bueno, señores, yo les agradezco su participación. Gracias por darnos un poco de estas recomendaciones de cómo usar la inteligencia artificial. ¿Por dónde arrancar? Que es la pregunta que siempre muchos se hacen y qué buenas recomendaciones nos han dado en esta mañana. Un aplauso para ellos y gracias por participar.